muy... Yo también tengo mis noticas. Sí, no, pero es que las notas están preciosas. Miren para que vean. Entonces pareciera que fuera ChatGPT, pero no, son noticas escritas a mano. Bueno, Sebas, primero que todo, mil gracias por estar acá. Vos y yo venimos hablando hace un par de meses, años. Yo creo que ya años. Sí, yo creo que llevamos para años. Y quizás vos has sido, y yo diría que Flori en general, pero vos específicamente has sido como un caso especial para mí, como relacionarme, porque siempre es como, estamos haciendo VC, y luego es como, no están haciendo VC. Incluso pudieran luego ser competidores porque arrancas una empresa, y luego es como, pero ¿será que no? ¿Será que es otra cosa? Pero wait, este man sabe mucho de cosas que yo no sé. Uy, quiero hablarle. Y luego es como, Sebas, tengo muchas preguntas de blockchain y stablecoins y como que vos sos mi criptozar, como que una persona que digamos que tiene la humildad de conocer el mundo traditional finance y también entender como el futuro de blockchain. Entonces como que es muy duro encontrar personas que están como en ese mix entre lo que es blockchain y lo que es, digamos, traditional finance. Entonces, gracias por estar acá. No, todo un placer. Al contrario, gracias por invitarme. Digamos que para muchos amigos me tiende a pasar eso mucho, ¿no? Siempre soy como al inicio era como el criptoloquito, que siempre estaba como muy involucrado y como que veían esta industria como algo, sí, como un pasatiempo de muchas formas. Recientemente con toda la institucionalización que ha venido sucediendo, pues digamos que las cosas se han venido tomando como mucho más en serio, ¿no? ¿Cómo esa experiencia operativa te cambió la forma de ver el futuro de las finanzas digitales? Bueno, primero que todo yo empecé siendo un emprendedor, como tú comentabas ahorita estoy como en todo el tema de VC y dentro de este VC, tal cual como tú dijiste, hemos estado como haciendo como distintos, digo que es como el MBA perfecto porque es lo más práctico que hay, como todos los asset alternativos. Cuando era emprendedor, yo hice algo muy simple en Latinoamérica que era darle a la gente acceso a dólares. Algo que hoy en día la gente denomina como dólares digitales o stablecoins, un activo digital que sigue el valor de algo, en este caso del dólar. En esa época, pues digamos que toda esta serie de necesidades básicas todavía no estaban como muy desarrolladas en Latinoamérica. Esto ha venido evolucionando bastante, como que, no sé, siempre existe como esa idea de que, no sé, en Latinoamérica siempre estamos como 5 o 10 años atrás de lo que denominamos como el mundo del norte, y yo difiero mucho de esa idea. Cuando tú hablas con un brasilero, yo llevo viviendo ya 1 año y medio en Brasil, y le hablas de algo tan común en Estados Unidos como un cheque, se te pueden ir cagando la risa, literalmente. Entonces, como que toda esa ola de accesibilidad que se dio en los últimos años en el mundo de industria financiera en mercados emergentes hizo que tuviéramos aplicaciones que digamos que en el norte todavía ni se ven. Eso ha generado que pues sí, todavía hay muchos retos de accesibilidad, pero en experiencia de usuario creo que estamos un paso más allá. Y por ende, como eso se mezcla con todos los retos que tenemos en estas zonas, como por ejemplo bueno, nuestros gobiernos, la fragmentación que hay con respecto a la regulación, etc. Creo que todos conocemos gran parte de estos retos que tenemos. Generan como esta mezcla perfecta para que sucedan este tipo de innovaciones como lo son las stablecoins. Entonces, eso ha hecho que hoy en día se están viendo productos acá que pues, en Estados Unidos se preguntan como ¿para qué necesito una stablecoin si tengo el dólar? Nunca entienden, por ejemplo, la hiperinflación que viven las personas de Venezuela o Argentina, donde ya no es tener una tecnología porque sí, sino es el diario vivir con lo que vas a pagar en la vuelta de la esquina. Entonces sí veo esa mezcla como entre casos tan particulares de la tropicalización que estas tecnologías tan disruptivas han llevado como mucha accesibilidad. Hablaste del tema legal. Estados Unidos hace poquito, como 1 o 2 meses, y que es la razón por la cual estamos acá, sacó el Genius Act. ¿Querés explicarnos un poco, primero, qué es, pero lo más importante es, vos qué consideras que el Genius Act realmente viene a cambiar? Claro, bueno, el Genius Act es la primera vez que el Congreso de Estados Unidos se pone de acuerdo para establecer un marco regulatorio alrededor de las stablecoins.
Esto sucedió, como tú dijiste, hace más o menos mes y medio. Sorprendentemente, contrario a lo que muchos pensaban, pasó por una aprobación bipartidista. Creo que la votación fue como 68-30, entonces como que fue súper positivo respecto a lo que se dio. Esto ofrece un marco regulatorio a estos activos, digamos que en 4 principios fundamentales. El primero, perdón, es que las compañías que emitan un stablecoin tienen que utilizar una reserva al 100%, no pueden utilizar un sistema de fractional deposit como lo utilizan normalmente los bancos. El segundo es este tema del travel agent, que básicamente lo que exige es, tanto como hoy en día se utiliza a través de los wire transfers, donde sabes quién es el emisor y quién es el receptor de una transacción, tiene que existir lo mismo, como que eso es algo que contrariamente… ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, hay como una ley que dice para vos poder transaccionar USDT, o a los USDT les dice, oiga, usted tiene que, digamos, regularse y por ende decirme a mí como gobierno quién es el sender y quién es el receiver, o no tiene nada que ver con que la información la reciba el gobierno, sino simplemente que quede dentro de la blockchain? Exacto, los emisores de estos activos digitales deben comunicarle digamos que principalmente a 2 entidades, a la OCC y a la SEC, que son como las encargadas de regular, quién va a ser el que está emitiendo esa transacción y quién la recibe. Creo que hay algo que hay que desmitificar mucho respecto a blockchain y es, no sé, como que muchos reguladores hablan de no, esta es la forma perfecta para hacer lavado de activos, financiación del terrorismo y so on. Y yo, digamos, tan involucrado en la tecnología y en la industria hace 7 años, diría que es exactamente lo contrario, porque es la primera vez que puedes generar total trazabilidad sobre lo que está sucediendo respecto a una transacción y cómo ese valor se mueve entre distintos actores. En últimas, todas las direcciones, creo que hay una forma, ahí tengo que hacer un pequeño paréntesis respecto a qué es una blockchain, ¿no? Una blockchain es una base de datos, pero a diferencia de las bases de datos que tiene cualquier sistema bancario donde dice Sebastián tiene 1, Valentín tiene 10, esta es una base de datos compartida que tiene un sistema de consenso para definir el balance de cada usuario de cada billetera. En ese orden de ideas, al tener como ese cierto consenso, hace que nosotros como que podamos tener como total trazabilidad sobre la información y por ende como que, no sé, recuerdo mucho una pequeña anécdota que yo tenía cuando era emprendedor. Una vez se nos rompió el backend del frontend de la billetera, en esta billetera que les decía de comprar activos, y por default los desarrolladores decidieron que cuando se rompiera la comunicación iban a ponerle valores aleatorios a las billeteras de las personas. Se nos reventó el centro de soporte porque la gente como que no piensa que el valor existe realmente en algún sitio, sino simplemente es un número, una base de datos, y eso define cómo es el dinero que tengo. Entonces eso como que habla mucho de cómo es la distribución del valor y cómo esto es tan relevante. Creo que nunca me habías contado eso, pero como que siento que si me meto por ahí no vamos a terminar nunca este podcast, pero ¿cuál crees que es el reto más bravo para la innovación con stablecoins en la región Latinoamérica? Bueno, y creo que iba un poco también con como lo del Genius Act anteriormente. Ahorita se viene, normalmente en Latinoamérica tendemos sí, qué mucho… hueva, no habíamos terminado la pregunta anterior. Entonces… Pero, bueno, aparte, digamos, del Genius Act, entonces, termino un poco explicando esa parte rápidamente. Las otras 3, las otras 2, perdón, aparte del Travel Agent y el que no pueden utilizar Fractional Deposit, básicamente es pues, por quienes están vigilados, por estas 2 entidades de la OCC y la SEC. Y el número 4… se me olvidó. ¿No era la auditoría de las… auditoría externa, gracias. Tienen que tener un auditor externo que mensualmente esté publicando como toda esta serie de reportes sobre qué está por detrás, ya que debe estar pues 100% backup. En ese sentido, pues como que se está dando como todo ese marco para que por primera vez se le está dando una entidad como de confianza diciendo no, estos no son como privados que están tratando de competir con los bancos centrales para emitir activos, sino son sistemas de pagos, tal cual como lo podría ser un Stripe, un PayPal, etc. Al darle como toda esa seguridad jurídica, digamos que trascendentalmente, yendo a la pregunta que me estabas haciendo, Latinoamérica ha tendido mucho a seguir ese tipo de regulaciones que suceden en Estados Unidos. Con matices, como un poco lo que decía al inicio, de que vamos en muchas cosas en tecnología financiera mucho más avanzado. Entonces,
primer reto es que nuestros reguladores entiendan esta tecnología. Recuerdo mucho cuando yo estaba haciendo la compañía y pasé por una revisión de la superintendencia y me decían un poco como, usted tiene los mejores sistemas de KYC y AML, y yo era como, es un software, lo puedes contratar, ¿sabías? Entonces como que esa serie de cosas que igual digo que en los países donde hay un marco regulatorio, digamos que hay un Estado social de derecho, los reguladores, lo que yo he percibido hablando con ellos es que realmente como que quieren hacer las cosas bien, como que no es simplemente perseguir por perseguir, sino que quieren entender. Entonces ese diría que sería el primer reto, pero lo veo como con buenos ojos. El segundo reto, que es respecto al tema de adopción, la gente, por ejemplo, en Colombia, que el dólar no es una moneda de curso legal, todavía muchas personas no entienden el porqué de la necesidad del stablecoin. Pregúntenle a un venezolano, pregúntenle a un argentino. Cuando uno va a Venezuela, literalmente Binance, que es una aplicación que no es fácil de usar en experiencia de usuario cuando no has tenido ningún ¿Se tipo de llama así? relación. ¿Binance? Binance, Ah, Binance. sí. Es que Sí, Binance es uno de los, digamos, exchanges más grandes de criptomonedas del mundo. En Venezuela es básicamente, yo diría que tan grande como les va en Colombia, aquí en Colombia. Tú puedes ir allá a pagar en cualquier tienda con Binance Pay, pagas con USDT. Hace poquito estaba viendo una gráfica, 80% de las personas en Venezuela saben que es USDT, 60% saben que es Bitcoin. Entonces, toda esa serie de variables es como, sí, las criptomonedas muchas veces son muy difíciles de usar, hay mucha falta de experiencia, pero es porque todavía no se encuentra ese caso de uso que necesite emanciparlo y generar que pues, haya tanta adopción. además de tener un gobierno que genere hiperinflación y que por ende necesites el recurso de un USDT, un USDC, ¿cuál consideras que es el caso más cercano para realmente generar esa adopción? Es que, digamos que adopción es una palabra muy grande porque hay distintos modelos de adopción, Digamos ¿no? que para que lo que acabaste de decir, que el 80% de la población conozca, sabe que es un USDT, digamos, para que eso exista, digamos, en el resto de la región. Yo creo que en muchos países donde medianamente no hay una, o sea, hay inflaciones de 2 dígitos, pero no son de hiperinflación, las stablecoins van a ser una infraestructura como lo es hoy en día hacer Pero una además de ACH. inflación, pero además de inflación. No, es que digamos que donde el sistema financiero de cierta forma opera de forma estable y hay mucha confianza, va a dar un ejemplo, o sea, Bancolombia o cualquier banco grande colombiano, los colombianos no nos imaginamos en la idea de que esto es un privado y que en cualquier momento podría hacer algún problema y quebrarse. O sea, a la gente nunca se le va a ocurrir en la vida que Bancolombia se quiebre, pero hay casos como en Estados Unidos hace poco que el Silicon Valley Bank se quebró. Todo eso es como que hace que haya tanta confianza en el sistema financiero que, en mi opinión, va a ser como más una tecnología que está por detrás soportando gran cantidad de cosas que utilizamos en el día a día. Tal cual como hoy en día la gente hace transacciones por PCE y no tiene ni idea por detrás qué está sucediendo en una ACH, o hace una transferencia internacional y no sabe que por detrás pasa un SWIFT, un settlement, como que toda esa serie de cosas son simplemente tecnología intrínseca por detrás. Ahora bien, volviendo al tema de qué significa este tema de accesibilidad, yo creo que hay por nichos, ¿no? Digamos que las ideas básicas que se generaron es poder ahorrar una moneda, entre comillas, estable, poder hacer pagos a otras cuentas financieras sin la necesidad de pagar fees caros, etc. ¿De pagar qué? Fees, Fees caros. fees caros, de pagar sí, comisiones caras. El Spanglish nos Es va a que fees matar. caros, fees caros, fees caros, literal FI. El Spanglish nos va a matar total. Lo peor es que los dos hablamos Spanglish, o No, o sea, sea, pero estoy peleando contra ese también peleo Spanglish. mucho. Entonces, por ejemplo, industrias como la deuda privada son una de las cosas que yo veo que ahorita blockchain va a llevar como mucha innovación. La gente también tiende a preguntarme mucho como cuáles son como esos puntos que tú ves con la magia, como por ejemplo ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, cuáles son como esos puntos que para ti son como esta vaina es un cambio súper disruptivo. Y para mí son principalmente dos. Uno muy evidente que es la velocidad. Eh, Anteriormente, te hago aquí una pregunta, anteriormente, antes de que existiera blockchain, ¿cuál era la forma más fácil, cuál crees que es la forma más fácil para enviar dinero de Bogotá a Madrid? Mira, yo uso una aplicación que se llama, ay, ahorita yo cómo hago para buscarla. X, no, sí, X.
No sé si existía antes de blockchain. XE. Ok. ¿Y XE, cómo funciona un poco una transacción con XE? ¿Cuánto tiempo demora? Como 4 o 5 días. Ok, 4 o 5 días. Bueno, antes de blockchain, la forma más fácil para enviar dinero de un país como Colombia a un país en Europa era básicamente coger una maleta, llenarla de plata y tomar un avión. La razón fundamental, bueno, hay varias razones, pero básicamente todas estas aplicaciones que utilizan infraestructura realmente no es que estén transfiriendo el valor como tal, sino que están haciendo un juego contable. Para eso es que es Swift. La gente habla mucho de Swift como un sistema antiguo, pero realmente Swift ni siquiera es el encargado de hacer la transferencia internacional. Swift es un sistema de mensajes. Por detrás, los bancos utilizan, si tienen como una relación, digamos, básicamente tienes una cuenta prefondeada, Banco de Bogotá, tiene una cuenta prefondeada en un banco europeo y le da la orden de que transfiera a este. En muchas situaciones, los bancos ni siquiera tienen relación, entonces tienen que utilizar intermediarios. Para emitir toda esa serie de comisiones que existen, hasta no hace mucho, todas estas casas de recoger dinero y de cambio, enviaban dinero en aviones de lado a lado para, digamos que saltarse toda esta red. Entonces, blockchain es una de esas primeras cosas que facilitó mucho el settlement del dinero. Hoy en día una transacción puede durar cuestión de, bueno, dependiendo la red que estés utilizando, el sistema de consenso que utilice, entre 3 a 10 segundos, las más demoradas pueden tardar ahorita 10 minutos, por mucha serie de variables técnicas. Eso digamos que principal punto, pero el segundo que para mí es el más poderoso es la interoperabilidad. Cuando tú permites que el dinero sea programable, le das un poder a todos estos desarrolladores que construyen ideas y ven oportunidades para hacer productos. Dame el caso de uso menos especulativo y más increíble que hayas visto que se permita dado por esta programabilidad. Bueno, yo diría que uno de los más evidentes es un protocolo que hoy en día ya maneja Billions y es completamente, para utilizar el Spanglish. ¿Cómo se llama? Se llama AVE, A-A-V-E. A-A-V-E. VE. Ellos deben estar manejando unos 50 billions ahorita y es una plataforma 100% sin permiso. No quiero utilizar el Spanglish. Permissionless. Vení, explica qué significa permissionless y cuál es la otra. ¿No habían dos? No, yo dije interoperabilidad y velocidad. No, yo sé, pero ¿te acuerdas cuando estábamos viendo The Digital Assets? Que ellos tenían dos cosas. Una Composable, era permissionless, les Espérate, encanta busco. la Dale, jerga. sigue y a ver si lo Entonces, básicamente esta aplicación crea algo, pues, de cierta forma simple y es, yo quiero generar interés sobre el activo que yo tenga, pero también muchas veces necesito de otro activo. Es lo que, entonces, a partir de esa funcionalidad muy básica, creo uno de los money market funds más grandes, yo diría, del mundo y es algo que 100% cualquier persona puede utilizar 24 horas, sin ningún bloqueo, sin ningún tipo de KYC, nada. Permissionless, que es transparencia e interoperabilidad, con lo de permissioned. Permission, okay. Para mí es... No, pero eso lo escribiste vos. Ya. Pero ahí estamos hablando de una red en específico que están creando varios bancos en Wall Street con un objetivo, digamos, muy para su caso de uso. Esta que te digo, de hecho, está participando dentro de esa red. O sea, ellos se montan en la red de Canton. Sí, correcto. Y este caso de uso, básicamente, o sea, tan obvio como crear un money market fund de cualquiera lo puede hacer, empezó a crear cosas como... Yo soy una fábrica yo soy un minero de Bitcoin, pero necesito pagar por la luz. Entonces, en vez de vender la posición que tengo en Bitcoin, la dejo stakeada, me gano un poquito de interés sobre esto, pero lo más importante es puedo pedir dólares prestados. Los dólares los utilizo para gastar. Como que permitió hacer short-term hedge y también long-term en algunos casos, de una forma muy simple, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de intermediario. Y eso genera unas magias que se han creado una cantidad de usuarios por encima. Hoy en día trabajan con cualquier cantidad de institucionales y ya se volvieron un protocolo tan grande que, bueno, están haciendo como cosas ya con gobiernos, etc. En tu recorrido, ¿qué momento te marcó como líder? Bueno, yo cuando estaba operando la compañía, pasé en el 2022 por uno de los debacles más fuertes que ha existido en cripto y iba también mucho a la idea que estaba contando ahorita de
Hacer el dinero programable da mucho poder, pero también esto ha sido una industria que entre todo ese juego de innovación le dio poder a personas que no tenían ni idea de finanzas ni de riesgos a manejar productos financieros y a generar como unos castillos de dominó, castillos de naipes, perdón, que han hecho que pues le han hecho mucho daño a la industria. Por ahí alguna vez, justo en el 2022 escuché una idea que decía como el mayor enemigo de la industria blockchain es la misma industria. En el 2022, la tercera stablecoin más grande, que tenía más o menos unos 25 billions en market cap, pasó de valer, se llama UST, Terra, pasó de valer $1 a 20 centavos de dólares en 2 días. Yo en ese momento tenía pues, la compañía donde nuestro AUM se manejaba en UST. Entonces, básicamente tenía más o menos 1.2, 1.5 millones de dólares en UST, de colombianos, de ticket de 80.000 pesos. Y tuve que afrontar eso como CEO, como representante legal, entender como toda esa estructura. Cerramos sin ningún tipo de pérdidas para los usuarios, ese proceso, pero fue un poco como el entender... ¿Por qué? O sea, ¿cómo pasaste a tener un 5x menos valor y no tener pérdidas? Porque ya habías ganado tanto más antes que... Sí, teníamos capital operativo de la compañía y aparte que tomamos la decisión rápido antes de que cayera todo el debacle. Pero eso también me habló mucho de los deberes fiduciarios de toda esta vaina, ¿no? Y va mucho también como al marco regulatorio que tienen hoy en día esta industria. Lo estaba hablando hace poquito con un inversionista que opera desde China para mercados emergentes y él me decía un poco como, vea, la filosofía en China es, hay marcos regulatorios muy ambiguos para que la gente opere, innove, haga cosas y una vez ya se normaliza hasta cierto punto, regulamos. Creo que blockchain, sin buscarlo, ha venido generándose así, como que ha venido en marcos súper ambiguos y por ende se han permitido crear todo este tipo de compañías tan innovadoras que por la naturaleza del asset han causado mucho dolor. Pero está llegando a cierto punto de normalización y hoy en día ya hay, o sea, las 2 compañías más rentables del mundo por employee son de Web3. Entonces, como ¿cuáles son? Hoy en día es Hyperliquid, acaba de superar a la otra que se llama Tether. Hyperliquid es una empresa que hace futuros. Es una plataforma, es una blockchain para hacer futuros perpetuos. Si entramos a ese detalle ya algo, pero básicamente está dedicado a eso, tiene apenas como 11 employees y está haciendo un revenue como de 100 millones de dólares por empleado y Tether es el stablecoin issuer más grande del mundo. Un reto en una frase para innovadores cripto fintech. ¿Para innovadores? Para innovadores porque así lo escribió para innovadores. Para innovadores. Un reto en una frase para innovadores cripto fintech. Algo que aprendí emprendiendo es que el activo más importante de una compañía, y esto no solamente es para fintech, para Web3, creo que es para cualquier compañía fintech, el activo más importante de la compañía es la confianza. Yo podía estar desarrollando las mejores funcionalidades por mucho tiempo haciendo cualquier cantidad de cosas que iban a ser lo mejor, pero si no tenía la confianza de esos usuarios, no iban a adoptar mi posición. Porque muchas veces los usuarios no van a querer entender el vaivén de qué está construido por detrás. Ellos lo que quieren es solucionarme el problema y sé que hay otros que me lo pueden solucionar incluso mejor, pero el tema de la industria financiera es ir andando de a poquitos. Ese es el mayor activo de los mayores bancos, como que muchos se preguntan como, bueno, en Brasil, ¿por qué el Banco do Brasil sigue siendo el más grande si Nubank tiene este producto tan interesante y sigue capturando usuarios, etc.? Sigue habiendo una relación de confianza de tanto tiempo, de tantos años, que ningún venture capital ni ninguna experiencia de usuario super tech va a solventar. Entonces yo le diría a la gente, cuide mucho ese capital intrínseco que tiene su compañía, trabaje por construirlo y eso es su mayor ejercicio, su mayor activo para defensibilidad. ¿Qué crees que es algo que todavía no tenemos hoy en el mundo, digamos, como producto o tipo de transacción? No sé cómo medirlo, pero que quizás en 10 años va a poder existir. O sea, como que si le aplicaras la futurología a un producto basado en cripto. Estoy muy bias acá por lo que hemos hablado tanto de deuda privada, ¿no? Pero yo creo que este tipo de industrias de nicho, pero que son tan relevantes hoy en día, como productos financieros que no son lo evidente, van a poderse automatizar, como doy clic acá y sucede todo.
Hoy en día la deuda privada es un asset súper complejo, en puros PDFs, como que hay fondos súper sofisticados encargados de eso, y hacen que la gente pues, como que normalmente no invierte y no sé, en Colombia lo que hacemos es invertir en el CDT. Entonces todos estaban felices en los últimos años porque estaba altísimo, pero ahorita ya bajó todo, entonces todos, pero igual siguen la mayoría de los activos ahí, cuando en deuda privada hay tantas oportunidades. Entonces creo que blockchain por la misma magia de la interoperabilidad va a llevar como ciertos estándares para que la gente pueda hacer eso en cuestión de 2, 3 clics, y así mismo como en otros servicios un poco más específicos, por ejemplo, acceder a un forward, que hoy en día es completamente dueño de los fondos de pensión y de los grandes bancos, va a ser algo que cualquiera va a poder acceder. Tengo una plata ahorita en dólares, pero no la quiero vender ya porque siento que los pesos colombianos, o sea, como que todavía podría subir más en valor, pero estoy necesitando los pesos colombianos, venga y compro un forward en 2, 3 clics en esta plataforma. Toda esa serie como de activos, lo que decía, como la accesibilidad de primera necesidad en industria financiera, ya se está solventando, digamos que en el grueso Yo de las tengo una principales pregunta, o ciudades. sea, si te tocara que hacer el UX o el UI, eres no haciéndolo, para decir voy a comprar un forward. ¿Cómo le explicas a un cliente que vas a comprar un forward? Primero, no llamarlo forward. Simplemente le diría como, bueno, usted, porque por ejemplo, en Nu, yo voy a tener, yo me imagino, voy a tener USDT y voy a tener reales o pesos colombianos. Entonces yo tengo 100 USDT y resulta que tengo que pagar mi tarjeta de crédito, que me salgo y tengo 0 pesos colombianos. Y me diga, oye, podrías comprar de acuerdo a estimaciones, potencialmente el USDT va a subir en valor en 2 semanas, pero no es pues, como todos los disclaimers legales. Si te interesaría que adquirir un préstamo en pesos colombianos por 2 semanas y cuando vuelva lo pagas de ese lado, como algo así, como una, y muy orientado con AI, como para que venga muy personalizado a la persona, como que ese tipo de cosas, es más, y volviendo a la idea inicial, accesibilidad significa, tengo este problema en este momento, ¿cómo me lo solucionas? El dólar está súper bajito, está a 3.500, no lo quiero vender. Mucho más fácil, le permitís tener un acceso a crédito en pesos sin que tengan que vender los dólares y vos aplicas el forward por detrás. Eres la UX. Sí, por eso usted debería trabajar en base. Ah, uy. Mi Sebas, gracias por Un estar acá. placer.